Hola, me llamo Isabel Pérez de Vargas y soy profesora del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada. Y os voy a presentar mi línea de investigación que se titula Etiquetas inteligentes para la industria alimentaria. ¿Por qué surgió la idea de esta línea de investigación? Pues cuando iba al súper cada vez veía que había más cantidad de alimentos que se encontraban empaquetados. Desde carne, patatas fritas, ensaladas, todo tipo de productos. Decidí centrarme en la carne y me hacía mucha gracia cuando iba al súper y veía a la gente con las bandejas de carne mirando todas cuál tenía mejor color, cuál tenía peor color, cuál elijo, la miraban para arriba, la miraban para abajo. ¿Realmente puedo fiarme por su aspecto? ¿Puedo saber que una carne es de buena calidad mirando solo su color? Además, no sé si os habéis fijado cuando vais a comprar una bandeja de carne en el súper que pone que está envasada en una atmósfera protectora. ¿Qué quiere decir esto? Una atmósfera protectora no es más que una atmósfera modificada, una atmósfera diferente a la que nosotros respiramos. ¿Por qué introducen una atmósfera diferente? Para inhibir el crecimiento bacteriano y así hacer que un producto tenga más tiempo de vida. Entonces, no tenemos forma de medir si esa atmósfera sigue en buenas condiciones o si se ha deteriorado. Imaginaos que hay un rasguño muy pequeño en ese film que cubre el paquete y nosotros no somos capaces de verlo, pues ya no nos podríamos fiar de esa fecha de caducidad, por ejemplo. Pues aquí pongo un resumen de mis proyectos. Nosotros tratamos de poner etiquetas inteligentes en los envases de carne que no son más que sensores que van a detectar los gases que hay en el interior de esos paquetes de carne y van a cambiar el color de esa etiqueta, de esos sensores. Y mediante una aplicación telefónica, haciendo simplemente una foto de estos sensores, esta aplicación nos va a decir si esa carne es apta para consumo o si por el contrario no deberíamos consumirla. Los objetivos de nuestra línea de investigación es desarrollar sensores para dióxido de carbono, amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Se han elegido estos gases ya que el dióxido de carbono es un gas que producen las bacterias, pues al igual que nosotros cuando estamos respirando producimos CO2, pues las bacterias van a producir este gas. Y además, como sabéis, el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno son gases que se producen en el deterioro microbiano. Muchas veces habéis olido una carne en mal estado que os ha dado olor a huevos podridos, por ejemplo, o el pescado amoníaco. Entonces, si detectamos un aumento en esa cantidad de esos gases, nos va a indicar que la cantidad de bacterias está creciendo. Por el contrario, si vemos que disminuye el dióxido de carbono, se ha roto la atmósfera modificada que hay dentro del paquete y por lo cual no podríamos confiar en esa fecha de caducidad que nos dice el fabricante. Entonces, nos planteamos por un lado saber la concentración de los gases y por otro lado sabemos que hay un número de bacterias que nos va a indicar si esa carne es de consumo o no, pero decíamos, ¿cómo correlacionamos esos dos datos? Pues teníamos que correlacionar esos gases con la cantidad de bacterias y fijándonos en el umbral en el que está permitido que consumamos una carne, es decir, cuando llegamos a este número de bacterias, esa carne no es apta para consumo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, nos llaman de carnicería cuando llega la carne fresca, vamos, compramos la carne fresca, empaquetamos la carne en las mismas o lo más parecida posible condiciones que en una industria alimentaria, la empaquetamos con bolsas especiales para productos cárnicos que son impermeables a gases como dióxido de carbono y oxígeno, las sellamos y hacemos muchísimos paquetes para así poder luego analizarlo. Lo guardamos en cámaras frigoríficas como si lo guardáramos en casa en la nevera y las analizamos. Entonces, cada día vamos a tomar un número de esos paquetes y vamos a medir con un equipo la concentración de gases que hay dentro. Una vez medimos esa concentración de gases, lo que vamos a hacer es tratar la carne para hacer un conteo de bacterias y así conseguiremos correlacionar la concentración de gases en el interior con el número de bacterias que hay. Y aquí solo quiero que veáis cómo están creciendo el número de bacterias. Y aquí
es cuando llegamos a ese umbral que nos dice la Organización Mundial de Salud por la cual no debemos consumir esa carne. Entonces conseguimos saber la concentración de los gases que había en ese momento, que tendríamos que fijarnos para preparar nuestro sensor. No conseguimos encontrar amoníaco, ya que sería una concentración tan baja que nuestro equipo no fue capaz de medirlo. Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y cómo prepara los sensores? Pues os voy a poner, por ejemplo, el sensor de dióxido de carbono. Nosotros lo que hacemos para detectar una molécula o un compuesto es valernos de una propiedad que este tenga. En el caso del dióxido de carbono, de lo que nos valemos es de sus propiedades ácidas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros preparamos un cóctel para determinar CO2, que es una disolución que contiene los elementos necesarios para determinarlo. ¿Qué nos hace falta? Pues un indicador de pH colorimétrico. ¿Qué es un indicador de pH? Es una sustancia que va a cambiar de color dependiendo del pH que haya, si es muy ácido, muy básico. Entonces, dependiendo de la cantidad de CO2 que yo tenga, voy a tener una serie de colores diferentes y voy a poder saber, según ese color, la concentración que tengo de ese gas. Ahora vamos a ver un vídeo de estos sensores. Vale, pues aquí veis un vídeo de los sensores de dióxido de carbono. Aquí lo que he hecho nada más es poner unas gotitas de ese cóctel sobre este papel y, como veis, al añadir dióxido de carbono, pues ha cambiado completamente el color de esos sensores en unos microsegundos. Aquí podéis ver cómo ya hemos sido capaces de integrar los sensores de dióxido de carbono dentro de los paquetes de carne. Y estos resultados que hemos obtenido han sido publicados en una revista de química analítica de alto impacto, ha sido publicado recientemente. Esta es la aplicación telefónica. Entonces, al hacer la foto del sensor, esta aplicación va a tomar ese circulito que sería nuestro sensor y va a sacar las coordenadas de color. Y por esas coordenadas del color, al darnos nosotros el umbral que tiene que utilizar, nos saldrá si podemos consumir esa carne o no podemos consumir esa carne. Simplemente lo que hemos dado a esa aplicación es un valor umbral aquí, por el cual, al pasar de ese color el sensor, ya no deberíamos de consumir esa carne, ya que el número de bacterias sería muy elevado. Aquí os pongo un resumen de esta investigación en el que vemos los paquetes de carne con nuestros sensores, nuestro teléfono móvil con el cual haríamos una fotografía del sensor y simplemente ya el teléfono móvil nos indicaría si sí es apto para el consumo o si por el contrario no deberíamos de consumirlo, ya que esa carne ya no está fresca. Y estos resultados han sido publicados en la página de la Unión Europea con una pequeña entrevista que nos realizaron. Y esto es todo, muchas gracias y espero poder veros el año que viene.